están? Bienvenidos nuevamente. Les cuento que desde el Ministerio de la Mujer, como saben, todo este año, y también lo hacen otros ministerios, el Ministerio del Niño y demás, se trata el tema de Basta de Silencio, que es un proyecto de la Iglesia que es a nivel, se hace en todo el mundo, y una vez en el año se elige un tema que es de interés, digamos, de la sociedad y que afecta especialmente a la sociedad, a las personas, y se trata. Este tema de este año es la violencia contra la infancia, ¿no? Contra los niños. Infancia amenazada es el título de ese tema. Esto se va a desarrollar esta tarde más a fondo, ¿no? Con un psicólogo a las 4:30. Pero hoy vamos a tocar algunas partes, porque el tema que se trae hoy, para que les traigo acá para ustedes, es en caso de abuso, de cualquier tipo de abuso que podamos tener, incluyendo ¿no? Luego de que en este mundo ingresó el pecado, la violencia en sus diversas formas ha tomado todo el mundo y la hemos visto a través de todos los tiempos, a lo largo de la historia. Y esta violencia puede ser, en algunos países, legitimada, legalizada por el Estado o legitimada por la sociedad inclusive. Puede ser aceptada culturalmente y puede ser también castigada, combatida, puede ser aplicada o atacada inclusive por los preceptos religiosos. Pero sea cual sea la forma de violencia que se ejerce, nuestro Señor Jesucristo tiene una forma universal de tratar este tema. Sin importar la etnia, sin importar el credo, sin importar la religión, sin importar el crimen que se haya efectuado, y sin importar el pecado, ¿no? Y es a través de qué? Es a través de su palabra. Aquí nuestro Señor Jesús nos dejó historias, nos dejó textos donde nosotros podemos encontrar herramientas para poder enfrentar esa violencia, ese abuso que se recibe. Dentro de los abusos, uno de los peores es ¿no? El abuso contra los niños y adolescentes. Y también contra adultos, ¿por qué no? Porque es así, no perdona a ninguno. En 1989, en la ONU, en una convención de los derechos del niño, ellos declaran que todo niño o adolescente tiene derecho humano de no recibir maltrato, o sea, de no recibir violencia. Pero este derecho lamentablemente no alcanza para que esto se cumpla. Y bueno, y puede ocurrir que a veces nos parece a nosotros también como que a veces la violencia no va disminuyendo, porque los estados van haciendo sus aportes a través de leyes, a través de políticas públicas. En la escuela también se va tocando estos temas y se van enseñando, pero bueno, de todas formas pasa la siguiente plática. La violencia sigue presente y haciendo estragos en la vida de las personas. Entonces, vamos a ver un poquito lo que es la violencia en general, para no irlo tan general, en un país. Un país es así. Y la violencia justamente esta es la violencia sexual. Hay un instituto aquí en Brasil que se llama Instituto de Pesquisa Económica Aplicada a donde nos da datos. Dice que
222.000 casos de violencia por año. Es decir, 2 casos por minuto. Y si esto fuese poco, el 8,5% de todos estos casos no llegan a las autoridades, ni a la policía, ni a las autoridades pertinentes. Es decir, que ese 8,5% es lo único que es denunciado. O sea, es muy poco porcentaje. Es lo que trata a nosotros el tema en general, ¿no? No silencio sobre esto. Es como que la gente, las personas, no hablan, no exponen lo que está pasando. Esto trae una consecuencia muy grave, esta violencia, y realmente presenta un desafío para las casas, para los padres, obvio, pero que en la sociedad en general, y especialmente para las iglesias, ¿no? En nuestras iglesias, esto es un gran desafío. Pasamos a la siguiente página. Bueno, la violencia representa, como decía, las peores experiencias, ¿no? Adversas de la infancia. Así conservado como la genera un estrés tóxico e interfiere en el curso normal del desarrollo, porque hacen que los niños y también los adolescentes les afecte física, psíquica y los deja como vulnerables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como adultos? Estar atentos. Tenemos que velar por nuestros niños, por nuestros adolescentes, los nuestros y los que no son nuestros, ¿no? Porque nosotros estamos acá en la iglesia y al cuidado de todos. O sea, cuando nosotros ingresamos somos responsables también de los adultos. Entonces, prestar atención y tratar de brindar un marco de protección integral. Pasamos a la siguiente. Cuando el agresor es una de las personas del círculo familiar o alguien con quien el niño mantiene un vínculo afectivo de confianza, el proceso de denuncia se vuelve aún más difícil. O sea, cuando sucede en el seno familiar o en amigos de familia cercana. Y esto nos pasó a nosotros, a mí en especial, estaba yo como director de comunicación, no sé si conocen la localidad de Cerrodino, cerca de, bueno, yendo por la ruta 11, pasando Puerto San Martín, por ahí, y tenían un grupo pequeño de niños, y la señora que daba el lugar, que era una casa familiar, venían los chicos que eran amigos de la señora, ¿no? Sí. Y venían con las manos quemadas por pucho, moretones. Y una vuelta llegó una nena también con el pelo todo cortado, tenía el pelo largo. La mamá le había vendido el pelo, ¿no? Y la señora averiguó si se podía hacer alguna denuncia. Y era el papá de la mamá. Y era difícil hacerlo. Dice, porque hay que tener ese contacto que lo hizo él y él. Pero lo que ellos buscaban, y me llamaba la atención, los chicos, el amor, ¿no? Ese amor que nosotros les dábamos ahí, como ellos, uno no se daba cuenta, ¿no? Pero ellos venían y te abrazaban y te besaban y te se reían. Y para ellos era un montonazo eso, ¿no? Se ve que en la casa no lo recibían. Entonces digo, la verdad que por ahí esas cosas a veces uno no sé si le presta atención, pero para ellos es mucho, ¿no? Que debemos estar atentos. Por eso en esta charla, tanto acá un poquitito, pero más en las otras charlas, lo mejor que podamos participar, como en Altagracia, que hay un psicólogo, o en otras, se le han compartido durante la semana, no sé si recibieron los links de videos donde se explica más. Bueno, donde se explican desde otro punto de vista, ¿no? De cómo la escuela, por ejemplo, tiene que actuar. Hay unos podcasts, no sé si los vieron, también que hace la iglesia, donde explican cómo la escuela, cómo actúa ante una situación así, ¿no? De violencia en la familia, ¿no? No necesariamente sexual, sino de cualquier tipo de violencia. También herramientas, ¿no? Legales, a dónde llamar. Hay número de teléfono en el video que les compartí yo en el Ministerio de la Mujer, nombraba el teléfono 132 o 132. Ese es el que hay que hacer una denuncia.
pero acá no buscamos tanto mencionarlo ni hablar sobre eso, pero sí, específicamente, pero sí que todo lo que se trata de brindar, que la iglesia en general brinda, ¿para qué es? Para que conozcamos y podamos prevenir, como dijo Mario. Porque el conocimiento nos va a ayudar a prevenir. ¿Dónde queda? Por aquí. Bueno, ¿qué hace que un agresor actúe como actúa? Entonces, hay muchos factores que los llevan a actuar así. Y uno de, bueno, y además que hace que un niño o adolescente guarde silencio también ante este hecho. Hay un síndrome que se llama el síndrome del secreto. Este es el más difícil de pero no me controlo. Dificulta, ese síndrome dice que dificulta que los niños y adolescentes y víctimas de violencia revelen esa experiencia debido a factores que pueden estar presentes en la dinámica del agresor. Por ejemplo, la amenaza por parte del agresor, ¿no? Que les puede hacer perfectamente. Sentimientos de culpa y de vergüenza por parte del niño. Ese miedo, ¿no?, a contar. Ansiedad a la consecuencia que va a tener después de contar este hecho, ¿no? De haber revelar, de revelar lo que ha pasado. Y también el vínculo que muchas veces hay entre el agresor y la persona, o los agresores, ¿no? Porque a veces pueden ser también más de uno, o pueden ser hombres y mujeres, no olvidemos, sí. Justo esta semana vi un video de esto de las relaciones entre los hijos y los padres, en que generar ese vínculo de confianza donde los niños tengan esa seguridad de que si le cuentan algo a su mamá o a su papá, no los va a castigar o no va a tener una consecuencia mala por contarle algo. Generar ese círculo de confianza entre los padres y los niños es un trabajo que tienen todos los días los papás, para que el niño pueda hablar, decir, pueda relatar. Sí. Es así. Y sin embargo, estadísticamente vamos a ver que a veces eso no pasa, lo que está diciendo Mario. O sea, a veces se han hecho estudios, ¿no?, que hablan sobre lo que es la relación entre las figuras materna y paterna en cuanto al niño. Por ejemplo, dice aquí que el 37%, estamos hablando de la parte paterna, el 37% expresó acogida y comprensión, 37%, pero dice que un 63% demostró agresividad y culpa, especialmente en casos de niños que relatan el abuso sexual intrafamiliar, o sea, dentro del seno del hogar, comparado con los casos de abusos sexuales extrafamiliares. Es toda una situación, son datos que uno se va enterando y nos hace abrir los ojos, ¿no? Y pensar por qué. Y como dice María, al tomar esa confianza con el niño, porque nosotros no somos cualquier padre, si bien nosotros nos llamamos cristianos, tenemos los ojos puestos en Cristo y queremos reflejarlo a Él en toda nuestra acción. Entonces empecemos por casa también, en generar ese vínculo de confianza para que el niño también pueda buscar siempre del Señor y buscar apoyo en Él y en nosotros, que nos pueda ver a través, pueda ver si es lo que va en nosotros, entonces pueda buscar, acercarse y a contar. En el caso de las madres, el aspecto es como que allí encontramos otra situación. Dice, un aspecto relevante para el pronóstico positivo de la víctima se relaciona con la forma como las madres enfrentan la situación. No sé si es porque el Señor nos hizo más sensibles y en cierta forma, ¿no? Y tenemos otro acercamiento. A veces los padres son los que están todo el día afuera de la casa trabajando. Hoy en día nos toca a ambos, ¿no? Trabajar fuera de casa.
pero en general algunas madres se quedan mucho más también con sus hijos. Tienen un vínculo distinto con los mismos. Entonces, ¿cómo estas madres, ante una situación, prestan oídos, atención y escuchan? Porque al niño le perciben, digamos, también los factores o las situaciones que van cambiando en su hijo, y lo primero que debe hacer ante una revelación es creer en lo que le está relatando el niño. Creer, eso es súper importante, creer en la historia. Le cuesta un montón a veces un niño revelar lo que está pasando. Entonces la madre primero crea y después proteja, tome protección sobre ese niño y tome las medidas pertinentes, ¿no? que haya que tome. Y muchas veces es difícil, más cuando es dentro de la familia. Pero esto va a ser lo que le va a ayudar a que el niño pueda lograr elaborar la experiencia del trauma que le ha causado esto, ¿no? Esa elaboración es importante y va a ayudar mucho esto que la madre crea y que tome esta iniciativa de protegerlo. Y también nos va a ayudar en la adaptación emocional que va a tener por esta situación. Aquí en nuestro mundo hay violencia. Uno por ahí dice no la ve todo el tiempo, o a lo mejor no como yo, que no le gusta escuchar noticias. A mí no me gusta escuchar mucho las noticias, pero sí, bueno, voy a hechos puntuales. No me gusta el ver la parte morbo, ¿no? De las cosas, pero sí uno tiene que enterarse de las cosas que van pasando. Entonces, si nosotros estamos atentos a todas las cosas que suceden, vamos a poder ayudar a nuestros hijos. Por eso he dicho que debemos conocer lo que sucede en general para nosotros poder prevenir. Porque muchas veces pasa como nos dice que la plaquita esta, que el agresor en muchos casos es una persona que es considerada fuera de cualquier sospecha. Tiene respeto, credibilidad y está seguro en una vida de apariencias. Oye, yo no les voy a contar, pero cada caso, me he enterado de esta semana, que vos decís, y es en la familia. Entonces duele ver eso. Y yo esto lo material de compartirlo con ustedes, inclusive unas grabaciones que compartí en el grupo de oración, lo compartí con mi hijo. Lo compartí primero con mi hijo y con mi marido. Y me aseguré que de poder hablar y discutirlo con ellos después, ¿no? Les llevó tiempo. Porque no sé, a mí también me llevó tiempo trabajar sobre esto y a ellos les llevó tiempo ver, especialmente a mi esposo. Después de 4 días, 3 días, recién pudo ver uno de los videos y pudimos hablar sobre esto. O sea, porque son cosas difíciles, ¿no? Pero, ¿saben qué cosas pasan? Tenemos algo que dijimos recién. Tenemos a Jesús. Y tenemos acá, en la palabra del Señor, tenemos enseñanzas que Él nos dejó para afrontar cualquier tipo de violencia, ¿no? Cualquier tipo de abuso. En esta imagen, bueno, aquí no precisamente, pero creo que es, a ver. Señor de imagen. Esta imagen corresponde a Juan capítulo 1 del 1 al 11. Vamos a trabajar sobre este texto, así que los voy a invitar a que vayan al libro de Juan, que lo vayan abriendo, así lo vamos a ver. Ahí viene.
escenas de violencia también. Aquí tenemos a un grupo de personas que ejercen una violencia contra otra. Y vamos a poder traer distintos conceptos, pero especialmente lo que hoy queremos compartir es lo que ayude a la Iglesia a actuar también, ¿no? Ante estos casos. Jesús nos reveló el mejor camino para solucionar un caso de abuso. Él es el que nos enseña por el ejemplo, en este caso, y de lo que se puede llegar a hacer. La violencia está en todas partes de nuestro planeta, ¿no? Puede ocurrir, mejor dicho, en las calles, puede ocurrir en la escuela, pero aunque nos duela a veces aceptarlo, también puede ocurrir acá en nuestra iglesia, ¿no? Y en nuestra familia también. Vamos a leer Juan 8, del 1 al 6. ¿Alguien quiere leerlo? Del 1 no, leemos solamente del 1 al 6. Vamos a leer, por pantalla. Dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en el medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley, Moisés nos manda a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí estamos ante un caso de violencia premeditada. Un grupo de religiosos, entre comillas, quieren tenderle un lazo, como acaba de leer Juli, a Jesús. Ellos lo que querían era destruirlo, ¿no? Y entonces era una trampa esto. Esta violencia premeditada también se vive diariamente en distintos tipos de violencia, ¿no? Acá ya nos cogimos un poquito de lo que viene la violencia infantil. ¿Y ellos qué hacen? Tienen un sentimiento que no es genuino, ¿no? Lo que quieren es hacer una trampa. Tratan de legitimar el acto a través de nombrar, digamos, preceptos, conceptos religiosos que están en la palabra para hacer caer, digamos, a que se tentar. Pero también acá, ¿qué vemos nosotros? Que se cometen irregularidades. Porque ellos están acusando a una mujer que fue sorprendida supuestamente en un acto de adulterio, pero la traen sola, no la traen junto al compañero. Entonces todo eso nos lleva a pensar que todo esto ha sido un acto premeditado. Y esta es una de las cosas que tenemos que estar alerta. Por eso, para poder evitarlas, ¿no? Y nosotros como adultos todavía lo podemos hacer, de hecho, pero los niños no. Entonces nosotros debemos estar más atentos con ellos y poder, porque ellos no pueden percibir muchas veces la malicia que pueden tener las personas. Entonces debemos estar atentos para prevenir, ¿no? Los abusadores en general suelen cometer errores. Entonces, si nosotros como adultos estamos atentos, podemos utilizar eso en que se equivocó para terminar con la violencia o para evitarlas, ¿no? O prevenirlas. No siempre la violencia es una explosión de ira. Muchas veces, como decíamos recién, es planificada e incluso peor, consecuencia de una patología, o sea, de una enfermedad o síndrome. Sucede en algunos casos, mejor dicho.
Entonces, esto es un desafío de reconocerlo, ¿no? Es común que los agresores, no solamente en los agresores, en el niño, perdón, y en las personas que hacen la denuncia, después se tiene que hacer una reconstrucción de la culpa. En este caso, así le llaman, en este caso, en esta lectura que acabamos de hacer, la víctima ya estaba ahí expuesta y se conocía exactamente lo que había hecho. Pero los agresores, en este caso eran todos los que la estaban acusando, debían hacer este proceso de reconstrucción de lo que es de la culpa. Esta situación, cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué haríamos? Prestamos atención a quién. Primeramente a la víctima, ¿no? Y a lo mejor todo nuestro esfuerzo se vuelca en ella, en la víctima. Pero Jesús, él tiene una visión más amplia, que nos quiere mostrar a nosotros que también la tenemos que tener. No solo tenemos que tener en cuenta a la víctima, sino también al agresor o a los agresores. ¿Por qué? Porque él, primero que vino para salvarnos a todos, ¿no? Él murió por ustedes, por mí, por todos. Y también porque él quiere resolver el problema de raíz. Y el problema está en esa persona que ha cometido esta violación. Esa persona puede cometer la violación por distintos motivos. Puede ser por trauma, por ira, puede ser por venganza, y puede ser, ¿sabes qué? Una persona que en su momento también fue abusada. Entonces hoy se convierte en un abusador. Pero toda esa violencia que se generó en esta escena que acabamos de ver, se acabó cuando la mujer, en este caso, fue colocada en la presencia de Jesús. Allí terminó la violencia que estaba ocurriendo. Allí cesó. Y eso es muy importante, hay gente, escuchaba anoche, y por ahí dice que nosotros, cuando hay un acto de violencia, bueno, creer en Cristo no ayuda. Hoy hablábamos, creo, también algo, y no es así. O sea, el tener la confianza en nuestro Señor, en buscarlo a Él, nos ayuda y mucho a nosotros, a poder construir, a poder restaurar lo que se rompió en nosotros. Por eso es importante la presencia del Señor en nuestras vidas. La forma que Jesús tuvo para poder hablar o dialogar con los agresores no fue tan a lo mejor tan explícita. ¿Por qué? ¿Quieren que le leamos? No sé, otra persona que me lea Lucas del 8, del 6 al 9. ¿Del 6 o del 7, Silvia? Del 7, perdón. ¿Querés que lea? Dale. Y como insistieran en preguntarle, no, del 6, tenés razón. Había llegado hasta el 5 al 6, no me acuerdo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Hasta el 9, ¿no? Hasta el 9, sí. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Bien. ¿Qué hizo Jesús?
la protegió. ¿Qué hizo Jesús? Él actuó, él no solo atendió a la mujer, o sea, estaba la mujer aquí, no se preocupaba por ella, sino también por los agresores. ¿Qué hizo él? Era que la gravedad de esta situación lo que buscó es también hacer pensar de cierta forma a los agresores. ¿Y él qué hace en lo que acaban de leer? Los hace reflexionar. Los hace reflexionar. Bien. Y eso es lo que también nosotros tenemos que buscar ante una situación de violencia, ¿no? Hacer reflexionar al que nos está acosando, al que está en ese momento agrediendo de cierta forma. Se ocupa de los dos partes. Exacto, porque él tiene esa mirada más amplia, ¿no? Nosotros como que por ahí enseguida castigamos, no me regaña, no obligamos, no perdonamos, y él no. Entonces Jesús dice que escribe o se inclina a escribir en la arena, ¿no? El G. White dice que allí, en el deseo de toda la gente, dice, allí trazados delante de ellos, Jesús escribió los secretos culpables de sus propias vidas. Entonces, así como Jesús que accionó y activó, también tiene que actuar la iglesia. Lo que él hizo es ponernos, como decía Juli, y entonces de esa forma los hizo reflexionar y pensar, porque él vino para salvar a todos, como decía. Entonces, uno a uno, ¿qué fueron haciendo? Dejando las piedras, uno a uno, desde el más viejo, que tenía el corazón más duro, al más joven, fueron dejando esa piedra y retirándose. O sea, ellos estaban dispuestos a accionar, a realizar una acción tal de violencia contra la vida que iban a tirar esas piedras para acabar con la vida de una persona. Y Jesús los hizo reflexionar. En ese momento, nosotros qué podemos tomar también de esto, que nosotros ante una violencia debemos primero que nada, si somos violentados, romper el silencio que hay en el corazón de nosotros, para poder romper ese silencio de hablar y de contar, ¿no?, a los demás. No importa, gente, la culpa, no importa las consecuencias, sino ¿qué importa? La gracia que recibimos de parte del Señor. Porque cuando se positiva no nos hace. Lo que hay que proteger es a las víctimas, como lo hizo Jesús. Jesús pensó en la mujer y la protegió todo el tiempo. Porque no hay ningún motivo, no debemos ver esto, no hay ningún motivo que justifique ningún tipo de violencia, ¿no? Sea cual sea esto. Aquí tenemos una imagen donde Jesús justamente dice, es importante salvar y proteger a la víctima como a los que a revelar, ¿cómo? Lo es revelar a la parte agresora la malignidad de su acto, es intentar convertir su conducta criminal en un arrepentimiento. Al hacerlos reflexionar, ellos mismos pueden convertir esa actitud que están teniendo, que es una actitud pecaminosa, ¿no? Antes que nada, que cese la violencia y que la víctima sea protegida y recibida, donde sea, en nuestra iglesia, en nuestra casa, debemos acoger. A veces costando lo que pueda. Un solo hecho les voy a comentar. Ayer hablando con unas amigas, una de ellas es catequista y junto a su marido siempre hace mucha acción hacia afuera de la comunidad.
Y tuvieron una prima de él que los llamó como pudo, y había sido fruto, había sido una violencia por parte de su esposo. Sin importar el tiempo, la hora, lo que sea, Luciano, que se llama el conocido mío, fue con su esposa y le atendieron, buscaron a su prima, a su tía, no era la primera tía, que era enferma. Y la atendieron, la asistieron, la llevaron a la casa, la medicaron, hubo un mes con ellos asistiéndola. Y después, bueno, continúa todo el proceso. El hombre hoy está preso por un tiempo. El hombre era el marido, que la había violentado, la había golpeado. Y ella pudo salir de esta situación porque sobrevivió a esos golpes. Porque el hombre creyó que la había matado. Entonces pudo pedir ayuda y pudo hacer después la denuncia. Estos casos pasan un montón, pero hay que atreverse y a verse. Ella ya había pasado por una situación similar y había vuelto con la persona, que es otra cosa que a veces pasa, las personas vuelven, ¿no? Pero no hay que callarse, hay que hablar, hay que comentar y compartirlo, a veces con la familia o con quien nos sentamos con confianza para poder hacerlo. Cristo siempre va a estar, Cristo siempre está ahí para protegernos y para procurar que cese esta violencia. Él quiere que nosotros tengamos una vida feliz. Él quiere que nosotros estemos alegres. Él quiere que en nuestros corazones reine siempre Él y no el mal. Pero a veces el mundo, estamos diciendo que este mundo está lleno de pecados. Y las cosas que pasan son consecuencias de ese pecado. Entonces lo que hay en los corazones a veces de las personas es consecuencia de eso mismo. Y uno tiene que estar por eso alerta para prevenir, conocer y poder ayudar a quien lo necesite. Silvi, Sí. ¿sabes qué? Otra cosa que estaba pensando recién en el tema de trabajar el perdón, porque con respecto al agresor, porque me acuerdo que había un hermano de la iglesia donde nos congregábamos antes, que su hija había sido violada y asesinada por una persona, y el padre que se congregaba en la iglesia dice: yo nunca lo fue a visitar a la cárcel, todo, dice: yo creo que nunca lo voy a poder perdonar, dice, no, dice, yo siento, y él luchaba, ¿no?, con él mismo, y él hablaba y comentaba, dice, no, o sea, no podía imaginar en su mente perdonar a la persona que había hecho eso con su hija. Entonces eso también, ¿no? Eso el otro día en el té de la mujer, Nora estuvo charlando justamente con varias hermanas y justamente hablaban de este tema del perdón, de poder hacerlo. Y muchas veces ponen, como dice Vero, yo no podría perdonar. Y es verdad, de nosotros, con nuestra humanidad, no podemos hacerlo. Solamente Dios nos puede dar esa gracia de poder perdonar. Entonces dedica a los pies de Jesús para poder lograrlo. Así solo no lo vamos a hacer nunca. Jesús, con su poder y su gracia, puede traspasar esa culpa que siente la víctima al verdadero culpable, que es el agresor. Y también puede trabajar con ese agresor para que él cambie esa actitud, eso que ha realizado durante a lo mejor mucho tiempo. Esa misma gracia Dios la da, como vimos, tanto a la víctima como al agresor. Porque Él, como dijimos también, vino para morir por todos nosotros. El que da la gracia es el Cordero de Dios, que es nuestro Jesús, que quita los pecados del mundo. Entonces acudamos a Él. Ya para ir terminando,
en la última parte de la historia, son 2 versículos, que son el 10 y el 9, nos dice, entonces, Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. Cristo fue más allá, ¿no? Más allá con esta mujer. Y le demostró lo que también dijimos hoy en la clase, el amor. Ese amor que cura, que sana, que restaura. Y se lo dijo mirándonos a los ojos cuando solamente ya quedaban en la intimidad, ¿no? Él y ella, solamente. Todos ya se habían retirado. Hoy Jesús nos invita también a que nosotros, ante cualquier caso de abuso que podamos llegar a sufrir, podamos tomar conciencia. Conciencia de los actos que pasan a nuestro alrededor. Y tratar de convertir esa violencia que ocurre o que ha ocurrido en un arrepentimiento genuino. Que podamos romper el silencio de nuestro corazón, primeramente, ¿no? Para poder después abrir nuestro labio y confesarlo. Y por supuesto buscar ayuda si la necesitamos. Ayuda. Sí. ¿Sí? ¿Quería decir algo? Sí, en eso de buscar ayuda, estaba pensando nosotros, este año, a principio de año, nosotros en la parte de salud en el hospital, recibimos un trabajo estadístico que se hizo con respecto al número 144, que es para denunciar. Y nos sorprendió la estadística de que un 60% de la gente encuestada, principalmente mujeres, no denunciaba los casos de violencia en cualquier orden, por 2 motivos fundamentales. El primero, el miedo, y el segundo, porque no creían en las instituciones. El Estado, lo dijimos nosotros. ¿Por qué no creen en las instituciones? Es la pregunta. Porque las instituciones también generan violencia contra las personas cuando desatienden los derechos básicos, como por ejemplo la eliminación de la Secretaría de la Mujer. Eso también es violencia. Entonces la gente comienza a dudar cada vez más de las instituciones, y ese mismo dudar y temor a la represalia genera que la gente no denuncie. Un caso específico ahora, por ejemplo, en el norte, en Corrientes, Misiones, la gente no denuncia hechos de abuso y de violencia que han sucedido durante muchos años porque el sistema está totalmente corrompido, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y bueno, y eso que es el pecado que entra y se compara a la persona, porque toda la institución que vos nombras, el Estado y las distintas que lo componen, están compuestas por personas. Y las personas son las que están corrompidas. Y al estar corrompidas por el pecado, ¿qué hacen? Corrompe todo. Entonces, sí, Margot. ¿Quieres aportar algo, Margot? Sí, yo creo que también pasa por una cuestión de naturalizar el pecado. Cuando nosotros naturalizamos ese tipo de violencia en el hogar, ya como que es algo propio y es algo que no tiene por qué asombrarnos. Entonces, de ahí depende también el que hagamos el clic de decir, no, esto no puede seguir. Y quizá ese agresor viene con problemas para atrás, de la familia anterior de su mamá, su papá, y así para atrás. Entonces, eso nadie se anima a cortarnos, a poner un punto final. Y bueno, lo que dice Jorge también tiene que ver con la ayuda exterior que esa persona necesita, que se la apoye. Que debería estar bien para la cosa que debería estar, porque nos dan instituciones, números de referencia, y uno tiene que poder confiar que si yo llamo, van a estar. Por eso, discúlpeme, usted dijo recién, yo no miro los noticieros, no quiero estar informado. Sí. La verdad que tenemos que estar informados, Sí, porque sí, si parece. un Estado de repente elimina la Secretaría de la Mujer o bajo un ministerio donde sabemos que, por ejemplo, salud, les comento, en salud se ejerce mucha violencia contra la mujer principalmente, y se lo digo
de buena fuente porque trabajo en un hospital materno Sí. y hay mucha violencia en los protocolos de salud. Entonces, si de repente aparece un gobierno que elimina un ministerio y crea una secretaría de porquería por ahí, donde no se le da importancia, eso también es violencia. Entonces tenemos que estar informados y estar atentos a todo eso para que en el futuro tomemos decisiones correctas, porque somos los responsables de que estas instituciones generen este tipo de violencia contra nosotros mismos. Y somos responsables de las decisiones que tomamos. No podemos echar la culpa a otros, cada uno ha tomado una decisión en cada momento y eso nos va a dar la responsabilidad. Pero sí, es cierto que yo les comenté al comienzo de eso, que es verdad. Yo es como que a mí me costó mucho ver este tema porque justamente son cosas que pasan a nuestro alrededor y que muchas veces en lo personal a mí me cuestan. Pero trato de estar informada en lo concretito y no en todo lo que el morbo que por ahí trae la información esa, ¿no? Pero sí, en realidad no es que no estoy desinformada, sino que busco eso. Volviendo un poquito más al tema, a continuar con el tema, mejor dicho, tenemos que sobre todas las cosas, por más que estamos iniciando en un mundo de pecado, donde hay muchos errores en la sociedad, en los estamentos sociales, y que eso muchas veces ocurre, como dice José, por las decisiones que nosotros tomamos y que a veces no parecieran ir con no ir a la par de lo que se piensa. Pero bueno, tenemos que hacernos cargo de esas decisiones y sabemos que la vida continúa y que tenemos que seguir adelante también. Jesús también quiere que nosotros sigamos adelante y Jesús va a procurar siempre ayudarnos para salvarnos, ya seamos víctimas, como en el caso de esta mujer en la historia. Hoy en día aquí podemos como el pajarito, pero bueno, en realidad es podemos estar viviendo en esta escena, podemos tal vez encontrar representados, porque ya sea podemos ser nosotros una víctima de la situación que está pasando, o podemos ser un agresor, tal vez podamos ser ambos, ¿no? Pero Dios nos invita, y hoy es un día de invitar a que nos podamos liberar, que podamos a perdonar, trabajar también este proceso de perdón cuando no lo tenemos, y como decías, pedirle al Señor, confiar en Él también, en que Él va a estar cuando nadie esté, cuando el teléfono no nos atiendan, cuando las puertas de las instituciones se nos cierren, Él siempre está, al toque de una oración. Entonces arrodillémonos, busquémoslo a Él y Él nos va a responder, no nos va a desamparar. Bueno, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes, hermanos, y los invito a que sigan profundizando sobre el tema, y sigamos buscando y escuchando sobre el material que tenemos en la iglesia, que es muy importante. En esta semana vamos a ir pasando uno por día de todo el material que consejos para los padres hacia los hijos. Tips que son muy importantes a tener en cuenta a la hora de detectar cuando está sucediendo algo. Bueno, gracias por estar. Sí, bueno, los invito a ponerse de pie y que entonemos el último himno.